Correcto. Vamos entonces a ver los niveles de la didáctica. Si hablamos de los niveles de la didáctica, vamos a tener los siguientes. Vamos a tener un nivel 1 que le vamos a llamar la predidáctica. Aquí el docente está trabajando en base a su conocimiento, ¿sí? En base a su conocimiento de su especialidad, de su profesión. Puede ser, digamos, un médico y un médico que domine el campo de la cirugía, la pediatría, la neurología o las especialidades como ginecología, etcétera, etcétera. Perfecto. O un abogado que es un tremendo experto en la parte civil o en derecho penal o constitucional, como usted guste. Pero cuando el docente no tiene un entrenamiento especializado en la didáctica, entonces se encuentra en el nivel 1. Ese nivel 1, nosotros perfectamente lo podríamos considerar el nivel predidáctico, ¿correcto? Ese es el nivel que nosotros le denominamos la predidáctica. Este es la predidáctica. Ese es un nivel anterior a la didáctica. Es un nivel pre. ¿Por qué le llamamos un nivel predidáctico? Porque este docente no está trabajando con los instrumentos de la didáctica. Entonces está en un nivel predidáctico. Es muy parecido a la clasificación de la historia, ¿no? Se dice prehistoria e historia. ¿Por qué se le denomina prehistoria? Porque todavía no hay escritura. ¿Por qué le llamamos predidáctica a este nivel donde el docente solo tiene conocimiento de su área? Le llamamos predidáctica porque todavía no tiene lo que se denomina, no tiene conocimiento, no tiene uso de la didáctica, ¿correcto? Entonces él solamente basa su acción de enseñanza en los conocimientos previos que él posee. Y estos conocimientos previos, por supuesto, no son suficientes. ¿Para qué? No son suficientes para poder enseñar. En este caso, el docente puede ser un buen transmisor de información, pero de ninguna manera un excelente docente o un buen profesor. Este nivel de la predidáctica es el más extendido, como les decía, ¿no? Porque lamentablemente en nuestros países se piensa que cualquiera puede enseñar y ese es un gran y un grave error. No cualquiera puede enseñar porque la enseñanza, en primer lugar, es una profesión. Y en esta profesión hay que estudiar, hay que tener una formación de base y obtener una licenciatura, cuando menos, para poder enseñar. Si no se tiene una por lo menos licenciatura, pues habría que disponer en nuestros países de lo que se denominan, por supuesto, certificaciones o lo que nosotros denominamos algún tipo de proceso de aprendizaje que les permita a estos profesionales utilizar y operar con estos niveles de la didáctica. Ya están ingresando más colegas, muchísimos saludos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos de qué país o ciudad nos están sintonizando para tomarlos en cuenta en futuras transmisiones. Así que recuerda, entonces, cuando tú todavía no usas los elementos, las herramientas de la didáctica apropiadamente, estás en un nivel de la predidáctica. Y ese nivel de la predidáctica se centra en el conocimiento. Así tú tienes lo que se denominan cirujanos muy buenos, pero que no son enseñantes, ¿no? Tienes ingenieros, pero que no son enseñantes profesionales. Tienes abogados, pero que no son docentes profesionales. Entonces, creo que está clara la idea, ¿verdad? Clara la idea. Excelente. Entonces, también en el caso de educación tenemos el mismo problema, ¿no? Porque tienes muchos profesores y el profesor, por ejemplo, de matemáticas se ufana, ¿no? Se ufana mucho de que él domina la matemática. Perfecto, pues domina la matemática, pero no domina la didáctica. Son dos cosas muy diferentes. Puede dominar el español la profesora, sí, pero no domina la didáctica del español. Puede dominar la historia, la geografía, las ciencias sociales,
pero no domina la didáctica de las ciencias sociales. Son dos campos completamente diferentes, ¿no? Y puede, por supuesto, dominar biología, puede dominar física o puede dominar química, pero eso no lo hace un buen profesor a nivel del uso de la didáctica. Entonces, cuando uno domina lo que nosotros llamamos su profesión, su especialidad, pero no manejas las herramientas de la didáctica, a ese profesional lo ubicamos, lo consideramos dentro del nivel de la predidáctica. ¿Correcto? En el nivel de la predidáctica es muy sencillo reconocerlo porque las características son bastante interesantes. Por ejemplo, en un nivel de la predidáctica, el docente no puede diferenciar con claridad técnica de método, método de estrategia, estrategia de, por ejemplo, técnica, y confunde esas tres categorías. Entonces, él confunde procedimiento con técnica, técnica con método, confunde método con estrategia. Le llama estrategia a lo que es método, le llama método a lo que es estrategia, y entonces tiene ahí un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no puedo operar con las partes del motor si yo, en primer lugar, no identifico cuáles son las partes y qué función tiene pues cada una. Pues de la misma manera los forman en el caso de la medicina. A ver, hay órganos, ¿ok? Y esos órganos pues tienen una función. ¿Ya? Tienen una función y estos órganos tienen pues una patología y etcétera, etcétera, y ahí luego van integrando los órganos en sistemas. Pero, ¿cómo podría un docente trabajar si no maneja las piezas y las herramientas básicas de la didáctica? Entonces, muchas gracias a los queridos colegas que se están incorporando a esta transmisión gratuita para todos ustedes. Ya saben que entonces, si te encuentras en un nivel de la predidáctica, significa que dominas, vamos a decirlo así, tu especialidad. Eres bueno en tu especialidad como profesor, pero no eres bueno en la didáctica. Ahí tienes una debilidad. Y en las universidades tienes, en su gran mayoría, el 99%, por no decir el 100%, tienes ese mismo problema. El profesor universitario se jacta mucho de que él es un experto, de que él es una eminencia en ese campo, pero lamentablemente tiene 0 horas de didáctica. 0 horas de didáctica. Bueno, a esos profesionales, que son la gran mayoría, los ubicamos en el nivel de la predidáctica, es decir, son docentes que transmiten información principalmente, tienen un buen bagaje de conocimiento, ¿ya? Pero son más enciclopédicos, son más academicistas o tienen una gran experiencia de campo, pero no saben cómo operar en un proceso de enseñanza-aprendizaje de manera profesional. Bueno, tenemos también, queridos colegas, un segundo nivel que nosotros hemos descubierto en esta investigación científica que nosotros hemos realizado. Esta investigación científica, por si acaso, los resultados son extendibles, aplicables tanto a la educación básica como a la superior. Ahí vas a poder observar perfectamente los niveles de la didáctica sin ningún inconveniente. Pero luego vienen profesores que manejan muy bien el campo de las técnicas. Y ese profesor ya empieza con la didáctica, está en un nivel, vamos a llamarle 2, ya ese es el docente que maneja técnicas, que es muy diferente, ¿ves? Porque este docente ya está experimentando con estas pequeñas unidades de la didáctica que son las técnicas. Las técnicas son procedimientos ordenados que él empieza a usar. Entonces, él usa bien, por ejemplo, una lluvia de ideas, sabe cuándo empezar su clase con una lluvia de ideas, sabe cuándo empezar su clase con, por ejemplo, un esquema, sabe cuándo empezar su clase, por ejemplo, con una serie de preguntas para recuperar el conocimiento previo, sabe cuándo usar un mapa conceptual, sabe cuándo hacer preguntas abiertas, preguntas cerradas, sabe cuándo organizar, por ejemplo, a los estudiantes para que elaboren resúmenes, para que elaboren lo que se denominan gráficos, para que los puedan interpretar. Él sabe en qué momento pues, puede trabajar una discusión, un debate, una presentación, unas exposiciones. Quiere decir que este docente ya empieza a tener sus pininos en la didáctica, ¿no? Ya es un docente que empieza a utilizar una serie de técnicas, es decir, técnicas. En un momentito yo voy a definir qué cosas son estas categorías. Pero este docente ya sabe
tiene sus momentos de la clase ordenados y empieza a usar una serie de técnicas en cada momento, ¿no? Ese docente va a obtener mejores resultados que este docente, ¿no? ¿Por qué? Porque la investigación indica que los docentes que manejan mejores paquetes de técnicas, ¿sí? Mejores paquetes de técnicas estimulan mejor el aprendizaje. Es decir, nos es más fácil aprender con técnicas. Y las técnicas tienen un basamento neuronal. ¿Por qué, queridos colegas? Porque las técnicas trabajan en base a principios cerebrales. Las técnicas son algorítmicas, es decir, siempre realizamos los mismos procesos para obtener el mismo resultado. Por lo tanto, las técnicas nos van a permitir que el cerebro funcione más cómodo, porque el cerebro está acostumbrado a encontrar patrones, ¿correcto? El cerebro está acostumbrado a encontrar lo que nosotros denominamos regularidades, ¿eh? Es decir, sucesión de pasos ordenados. Así funciona mejor el cerebro. Entonces, un profesor que, por ejemplo, va a presentar la información de su unidad de aprendizaje, la información sobre una determinada habilidad que él va a lograr, y organiza sus sesiones de aprendizaje, organiza la información a través de un organizador visual, ¿sí? A través de un organizador visual, entonces le va a permitir a los niños o a los adolescentes o adultos, le va a permitir a los estudiantes, yo voy a decir en general personas, le va a permitir a las personas aprender de una manera mucho más fácil y ordenada. ¿Correcto? Mucho más fácil y ordenada. Mejor que un profesor que usa técnicas, entonces ya tenemos los profesores que son un poco más avanzados. Ya, ahora entramos ya a la cosa más seria, ¿no? Ya viene ahora un tercer grupo de profesores que ya te va a trabajar con este otro elemento en un tercer nivel de la didáctica. El nivel de la didáctica 3, que son el uso de métodos. Ya este profesor obtiene muchos más resultados que el que usa técnicas o que el que usa solamente, bueno, pues el conocimiento como la principal herramienta. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un profesor y digamos la institución educativa le dice, bueno, mire profesor, nosotros queremos empezar a trabajar con el ABP. Y este profesor te dice, perfecto, el ABP. ¿Qué le parece a usted el ABP? Bueno, yo considero que es un método bastante interesante, muy efectivo, está respaldado por data, muchos países lo usan. ¿Y usted está entrenado en el ABP? Sí, precisamente tengo una certificación en ABP. Oh, perfecto. O lo he aprendido, bueno, de manera autodidacta, pero sí manejo perfectamente todas las etapas del ABP y lo he trabajado, tengo cierta experiencia porque lo he trabajado con mis estudiantes en tal área o en tal experiencia educativa. Entonces ya es diferente cuando al profesor tú le dices, vamos a trabajar por proyectos y el profesor está plenamente estandarizado en lo que cosa es el método de enseñanza-aprendizaje por proyectos. O si le decimos vamos a trabajar por descubrimiento, aprendizaje por descubrimiento, o vamos a trabajar, por ejemplo, con el método clínico. Entonces tenemos profesores nosotros que están trabajando mucho mejor ya con determinados métodos estructurados y los están utilizando de una manera estandarizada, internacionalmente estandarizada, ¿ya? Luego tenemos un nivel entonces, y ese es el nivel 3 de la didáctica, que el profesor ya usa métodos, tienes un nivel 4, que es cuando el docente ya hila más fino, ya ese docente ya está dentro de la élite, ya, este docente ya es, vamos a decirlo así, un docente que está trabajando con ciertas herramientas de la didáctica que no cualquiera usa, no cualquiera usa. Y esas herramientas de la didáctica, que son el nivel 4, nosotros le llamamos las estrategias, ¿ves? Entonces, querido colega, mira qué interesante, los niveles de la didáctica nos indican a través de la investigación de campo que los docentes no trabajan igual. Puedes tener incluso, mira, la misma institución educativa, los docentes en el mismo grado, están trabajando en el mismo grado, digamos, primer grado A, primer grado B,
en primaria o en secundaria, por ejemplo, y hay una docente que está trabajando con método y hay una docente que está trabajando con técnicas. No van a obtener el mismo resultado. Y hay otra docente que está trabajando con técnicas, trabaja con método y trabaja con estrategias. Y va a obtener mejores resultados. ¿Ves? La estrategia entonces ya es mucho más fina, ¿no? Porque las estrategias son microactividades que nosotros implementamos, pero que están tremendamente respaldadas por la data. Estas estrategias son las que están directamente relacionadas con el cognoscitivismo, que es la corriente, o podríamos denominarlo así, una teoría dentro del sector de la educación. Haremos un programa especial sobre teorías, ¿correcto? Para que tú tengas una actualización sobre cuáles son las teorías contemporáneamente en el planeta dentro del campo educativo. Entonces, es muy interesante ver esto, pero la didáctica tiene, queridos colegas, un último nivel, el nivel máximo. Este es el nivel ninja, el nivel cinturón negro, querido colega. ¿Ya? El nivel black belt, cinturón negro. ¿Cuál es el nivel cinturón negro cuando el docente está trabajando ya en el nivel 5 de la didáctica? Es decir, que él realiza experimentos científicos. Así es, queridos colegas. No es lo mismo entonces un docente que solo tiene conocimientos en su área que un docente, queridos colegas, que maneja técnicas, o que un docente que maneja técnicas y métodos, o que un docente que maneja técnicas, métodos y maneja ya estrategias, a un docente que te maneja todo lo anterior, más diseña, implementa y evalúa experimentos dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Correcto, ya ese es el cinturón negro. Vamos con una pregunta, queridos colegas. A ver, pregunta. ¿En qué nivel de la didáctica estás tú?